Nada, sin más preámbulo, empezamos la grabación. Doctora Catalina, muy buenos días. Adelante, por favor. La Muy escuchamos. buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Rolando, y al equipo completo por la invitación. Debo hacerla porque corresponde la aclaración de que todavía soy estudiante de doctorado, aún no tengo mi grado de doctora. Espero que sea pronto y que sea exitoso ese proceso, pero bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, Quiero preguntarles antes de comenzar qué grado o qué nivel de profundidad necesitamos revisar ahora con respecto a las categorías, a la metodología, porque la verdad es que vengo preparada para los mínimos y máximos. Entonces, tenemos una hora y bueno, yo puedo darles o comentarles más o menos cuáles son las categorías de análisis, cómo las hemos ido conceptualizando y además mostrarles cómo ha sido la experiencia en otros países y en otros contextos con el manejo de los datos. Eh, o puedo hacer solo lo de los datos. Entonces, también quedo a disposición de ustedes de qué preferirían que hagamos, la verdad. Sí, Hablando, pues, sí. y si me permites, Catalina, en realidad yo creería que tendríamos que tener un alcance desde lo más básico, ¿no? Para Vale. poder luego, poco a poco, ir profundizando ya en cada uno de los contenidos, ¿no? Pero sí, queremos iniciar desde lo más básico. Perfecto, perfecto. También creo que es bueno verlo, las definiciones, las categorías, porque también creo que me va a ayudar después a poder mostrarles cómo esas categorías y esa recolección de datos después se transfiere a el Excel y el análisis más cuantitativo. Así que bueno, creo que puedo compartir pantalla, voy a comenzar a presentar. Em, Les pido si tienen cualquier pregunta o comentario mientras voy hablando, que por favor me la hagan sin problema. Eh, Prefiero una sesión más interactiva que una donde solo voy hablando yo. Estoy compartiendo ahora, creo. Sí, ¿Se ve en mi sí, pantalla? todo bien. Ve tu pantalla, Catalina, y si te parece bien, para ir teniendo un orden, yo voy a estar atento al chat y a los comentarios y consultas, de tal forma que a Excelente, través mío voy canalizándote las consultas. Gracias, colegas. perfecto. Muchas gracias, Rolando. Bueno. Lo que les voy a comentar entonces, o lo que les voy a mostrar es la metodología, sí, la metodología, las instrucciones de codificación y el análisis de datos que hemos implementado en el proceso de observación electoral, que le llamamos, a partir de una taxonomía y una definición que no es nuestra, sino que es del Servicio Diplomático Europeo, el análisis de interferencia y manipulación de información, IMI. Como sabemos, este viene de FIMI, que es el Foreign Information and Manipulation of Information, pero como hemos adaptado el método, que como les decía, nace de un organismo diplomático para identificar y describir amenazas de sujetos exteriores, hemos sacado la parte de exterior, la F, para adaptarlo a contextos nacionales y domésticos y por eso estamos en este concepto de INI. Este proyecto de observación electoral busca o el objetivo del diseño metodológico finalmente es monitorear, detectar, evaluar y abordar interferencia y manipulación de información. Aquí debía haber corregido. Esto es, bueno, lo hemos hecho, como ustedes saben, en diferentes países. Hemos tenido 14 misiones de observación hasta ahora. Una de ellas fue la de Estados Unidos, que está ahí. Pero hemos estado trabajando con otros y bueno, Perú sería entonces el número 15 este año, si no me equivoco, ¿no? Son las elecciones, o el 2026. 2026, 2026, pero ya perfecto, arrancó la campaña. perfecto, perfecto. O sea, estamos a tiempo eh, y Sí. muy apropiados para empezar ahora. Eh, La metodología del proyecto, como les comentaba, está basada en un trabajo que ha hecho el Servicio Diplomático de la Unión Europea, se llama el Servicio de Acción Exterior, y está en este informe. Yo les voy a entregar este documento para que lo puedan revisar y consultar, y además tiene un montón de enlaces a recursos que espero que les sirvan. Eh,
pero este es el informe original en donde lo que hace la Unión Europea es elegir ciertos incidentes de desinformación, vamos a ver lo que significa incidente, pero elegir ciertos casos y empezar a analizarlos para poder encontrar un patrón de comportamiento. Eso es muy, muy importante porque lo que hace el concepto de patrón de comportamiento es el relevante, porque esta metodología lo que busca, más allá de identificar las narrativas de desinformación, o sea, cuáles son las historias que nos quieren contar estas mentiras, más allá del contenido, lo que se busca es identificar un patrón de comportamiento, es decir, cuáles son las técnicas, los procedimientos y las tácticas que se están utilizando para confeccionar mensajes ahí los perdí, ahí sí, para confeccionar desinformación. Eh, este es un informe del año 2023, se aplicó a algunos casos de desinformación, particularmente desinformación de la órbita rusa y China, y a partir de esa experiencia es que se elaboró esta metodología. Los objetivos son, evidentemente, lo que buscamos es recolectar datos medibles para identificar, como les decía, patrones en los casos de desinformación y a partir de estos patrones que son aplicados a desinformación electoral, poder evidentemente construir una recomendación informada, una opinión educada, digamos, de cuáles son las mejores medidas que se podrían tomar para, en el ámbito electoral, combatir la desinformación. Vamos entonces con las definiciones. Como les decía, lo que hace el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea es distinguir entre incidentes y observables. Vamos a ver primero lo que es un incidente. Los incidentes son eventos específicos en donde hay interferencia o manipulación de información. Eventos, o sea, situaciones en donde podemos identificar que se está, por ejemplo, un caso muy, muy evidente y muy elocuente es, se está diciendo que hay un fraude, por ejemplo, en alguna localidad o algún lugar. Se está hablando de un fraude y ese sería el incidente que tiene un lugar indicado, una fecha en donde ocurre, un momento, digamos, pero todo responde más o menos a la misma historia o al mismo cuento que esta desinformación nos quiere contar. Ese incidente probablemente no se hizo solamente a partir de un caso de desinformación o de un mensaje desinformador, sino que se hizo a partir probablemente de muchos observables, le llama la metodología. Los observables son los elementos concretos que podemos utilizar para analizar un incidente. Por ejemplo, como estábamos viendo en el caso de un fraude, de una acusación de fraude que se da en alguna región o en algún lugar, eh, un post en Twitter, un tweet o en X, un video en YouTube, un video en TikTok, todos apuntando al mismo, a la misma narrativa o a la misma historia, serían todos observables de un mismo incidente de desinformación. Si me pueden confirmar que más o menos se entiende o queda clara esta distinción entre el incidente, que es el evento en general de desinformación, y los observables, que son las maneras más concretas en las que se manifiesta este incidente. Que pueden ser videos, notas periodísticas, todo aquello el observable es todo aquello que complementa ese hecho específico, ¿no? Ese evento específico. Es aquí, más que lo complementa Rolando, pero efectivamente es así, pueden ser videos, puede ser cualquier formato, cualquier material, pero son los que hacen el incidente. O Se sea, puede, para yo decir que hay un fraude, lo digo a través de un video, lo digo a través de un post y lo digo a través de no sé, una historia de Instagram. Todos un- un- ellos hacen en conjunto el incidente. Sí, una profesor. pregunta. Sí. Quería No, sí, sí, sigue, Marisa, ¿no? No, lo que yo quería era agregar, o sea, para entender bien lo que tú dices, Catalina, es, por ejemplo, si Sí. hablas del fraude, los hechos con que se manifiestan en realidad son los diversos plataformas en que se manifiesta, pero sí, perdón, lo que yo entiendo es, eh,
si el incidente es un fraude, lo que se pueden decir en las diferentes plataformas, tanto en X, en Twitter, en Facebook, son más elementos, o sea, más información que te alimenta ese incidente. O sea, si es que ese incidente, fraude, es una desinformación, es decir, es una mentira, entonces pueden divulgarse más hechos en las diferentes plataformas que alimentan más en sí la desinformación. ¿Es así lo que tú estás explicando? Eh, sí, Marisa, efectivamente es así, pero es importante que tú lo mencionas muy bien. Estamos hablando siempre de situaciones que no son verdad, o sea, estamos hablando Por de eso, mentiras. Por por lo eso, tanto, por no eso. es que el fraude haya ocurrido, no existe en la realidad, sino que existe solo en el ámbito de las comunicaciones, ¿no? Claro, o sea, por Eh, eso yo dije, el incidente fraude, que es una mentira, entonces lo que se difunde a través de las diferentes plataformas, lo que hacen al final es decir más mentiras que alimentan la desinformación o, o lo que se difundió sobre el tema del fraude. O puede que sean todas la misma, no tienen que Sí. ser o alimentar diferentes aristas, ni mucho menos. Pueden ser que en todos lados haya aparecido lo mismo. Y de Ah, hecho, ok. eso es el objetivo que ustedes puedan ser capaces de identificar. Que, por ejemplo, la misma frase apareció en Twitter en un post de un usuario y de otro apareció la misma frase. Entonces, ahí podemos ver un patrón de comportamiento y por lo tanto podemos hablar de campañas concertadas, ¿no? Por eso es tan importante identificar si es misma historia o la misma forma de narrarlo, o si efectivamente tiene aristas y diferentes cosas, y que ahí ya podemos estar hablando incluso de algo real, ¿no? Eh, Yo sí, quería decir, complementando lo de Marisa, que desde el intento que hacen teóricos como Badiou y como Baudrillard, hablando de una teoría del acontecimiento, podríamos decir que el acontecimiento fake se alimenta de varios hechos. O sea, hay distintos hechos que terminan configurando el acontecimiento y que lo que iríamos a observar serían la naturaleza de esos acontecimientos, bien sean repetitivos, que evolucionan, pero la implicación del análisis, según lo percibo, es que no podemos perder la línea de tiempo de esos acontecimientos, porque muchas veces, como lo digital es tan, digamos, tan a veces inubicable en la temporalidad, podemos estar refiriendo que este hecho se relaciona con el otro cuando realmente ni siquiera estaban asociados. Ahí creo que hay una dificultad metodológica. o sea, justamente para abordar, Livingston, muchas gracias por la pregunta, para abordar esa dificultad es que efectivamente tenemos que distinguir y poder separar y segmentar muy bien el caso. Estamos viendo un incidente de, por ejemplo, un alegato de fraude en una ciudad, por ejemplo, en un centro de votación específico, a cierta hora específica y bajo ciertas condiciones específicas. Y buscar cuántas veces y de qué manera ese incidente se replicó o se manifestó en diferentes observables. Entonces, claro, para evitar esa dificultad metodológica de que se nos vaya de las manos, porque al final, no sé, todos los casos van a hablar de fraude, entonces vamos a encontrar un montón de nuances, como de esta palabra, se me va como, sí, de cosas que podrían pasar dentro del mismo caso. Entonces, para evitar eso, tenemos que definirlo y determinarlo muy, muy bien. Mauro, que tenías la mano levantada y paso al siguiente concepto, que queda muy bien Sí, imbricado aquí. Sí. eh, a la luz de lo que se está señalando en las diferentes experiencias, estamos hablando fundamentalmente de fuentes informativas que están en el mundo digital. Ya, o sea, el espectro va por ese lado, ¿no? O Eh, sea, sí, pero si ustedes quieren, esto es Ujú. algo que también depende mucho, no queremos darles una camisa de fuerza y que ustedes no puedan mover nada. Ustedes pueden Ujú. agregar categorías y decir, bueno, si esto es
localmente relevante, también pueden poner radios, televisiones, pueden poner periódicos, en papel, digo. O sea, si ustedes quieren añadir esas categorías dentro de las opciones, también pueden hacerlo, sin problema. Vale, sí. Solamente la pregunta iba en el sentido de si no ha habido en alguna de las experiencias en los diferentes países ese tipo de fuente. Sí, efectivamente, en algunos países ha sido relevante, por ejemplo, si no me equivoco, en el caso de Argentina, medios Ujú, de comunicación tradicionales aparecieron como fuentes de desinformación. Y con eso me refiero a la televisión. Programas de televisión formales, oficiales, canales y todo aparecieron como de los que estaban transmitiendo o difundiendo casos de desinformación. Entonces, sí, ujú. sí, nos ha pasado y por eso les digo que lo que yo estoy dando ahora van a ser los nombres de las categorías y dentro de cada categoría hay opciones, ¿no? Y esas opciones las hemos, para que ustedes elijan las variables, y esas opciones las hemos ido ampliando, eh, como acomodando y adaptando a las realidades de cada país y de cada lugar en donde hemos observado. Así que si ustedes quieren agregar, podemos agregar. Y me tomo de eso, Mauro, para justamente decir, porque el objetivo, más allá de dónde se transmita, si es desinformación digital, desinformación en periódicos, desinformación, por ejemplo, hecha por falta de diligencia de periodistas, lo que sea, lo que intentamos buscar es un patrón de comportamiento y por eso está este concepto del TTP, eh, que es un concepto que, como les digo, la Unión Europea tampoco lo saca solo, es un concepto que viene del Disarm Framework, que es un modelo de análisis de desinformación generado en Estados Unidos, eh, que lo que busca justamente es poder describir cuáles son las técnicas, por ejemplo, qué tipo de tecnología se está ocupando para crear o manipular información, cuáles son las tácticas, a qué hora se publicó el primer tweet, en qué hora del día, y si se publicó, no sé, a través de bots o a través de otro tipo de estrategia de publicación o de difusión, y qué procedimientos se siguieron. Primero, aquí me estoy adelantando un poco a la definición, pero lo que busca el concepto de procedimiento es decir, bueno, se recurrió, por ejemplo, a un influencer para que un influencer fuera el altavoz de este caso de desinformación. Y el influencer lo dijo, y claro, como es influencer, llegó a muchas más, o fue replicado por muchas más personas, y ese es el procedimiento que se utilizó. Ese patrón de comportamiento es el que busca identificar esta metodología, más allá de la mentira. ¿Me explico? O sea, más allá del concepto de fraude o más allá, por ejemplo, de si ataca a migrantes o si ataca a comunidades LGTBI, o que sabemos que son sujetos vulnerables típicos como target de desinformación. Más allá de eso, lo que busca es el procedimiento, es el patrón. Vale. Gracias. Eh, Gracias a ti. Esta es la taxonomía de la metodología. Yo les voy a entregar un Excel en donde esto va a estar todo ordenadito para que ustedes, como les digo, puedan descargarlo y trabajarlo y adaptarlo según sus propias necesidades y sus propios los contextos, lo que sea relevante al contexto. Eh, pero este es el esquema, la taxonomía. Por lo tanto, cuando hagamos el análisis de cada observable de desinformación, lo que vamos a hacer es decir, bueno, esto primero tiene información básica que tenemos que rellenar de esto. Por ejemplo, nombre del incidente, tiene que ver con qué fue lo que se dijo, ocurrió un fraude en tal, es digamos la afirmación. Sea, aunque sea mentira, hay que escribirla como si fuera verdad, hay que escribir ocurrió un fraude en el departamento, en la región o en el pueblo de tal nombre, en la mesa electoral de tal lugar, porque una persona no la dejaron votar o votó 3 veces. Ese es el nombre del incidente, que es mentira. Ya sabemos que es mentira porque si van a trabajar con fact-checkers probablemente vamos a tener la confirmación de que eso es mentira, pero lo vamos a escribir como si fuera real. Contenido, déjeme confirmar, espérame, que lo tengo acá. Ah, el contenido es la transcripción literal de lo que dice el post o los posts
que están hablando de este tema, o el video, o la publicación, o si salió en un medio de comunicación, transcripción literal de eso. De nuevo, sin juzgar, sin decir que es mentira, sin decir supuestamente habría habido un fraude. No, el objetivo es escribirlo como si fuera real, aunque sabemos que no lo es. ¿Por qué esto? Creemos que metodológicamente tiene un valor esto, porque les permite decir, bueno, cuáles son las historias que se están contando, sin el supuestamente, sin juzgarlo como investigadores, sino ustedes decir, esto fue lo que se está contando. El formato de la evidencia, por ejemplo, si salió en YouTube, el formato es video, si salió en un tweet, el formato es un tweet, si salió en TikTok, el formato es video de TikTok, eh, y de hecho ahí podemos asociarlo también al origen, porque el origen tiene que ver con el canal o la plataforma, como bien decía Marisa, la plataforma donde se está transmitiendo esta desinformación. Si salió en tres formatos distintos, en texto, en video y no sé, en un podcast, entonces tenemos que decir en qué formato fue, o sea, en qué plataforma fue. En YouTube, por ejemplo, en TikTok, un tweet que hacía referencia a un TikTok, eh, y no sé, un audio de podcast de Spotify. Entonces tenemos que decir o indicar en qué plataforma se distribuye. Y bueno, aquí también esto, si ustedes lo quieren añadir, son las categorías, ustedes pueden decir esto tiene que ver con fraude, por ejemplo. Cuando eso lo pueden hacer al final también, cuando vayan viendo que se repiten algunas cosas, pueden decir fraude de nuevo, fraude, o en el caso de España, por ejemplo, se hablaba de un fraude, pero particularmente del voto por correo. Entonces nosotros ahí creamos la categoría de fraude en votación por correo. Esas son las básicas, o sea, aquí hay una descripción, una recolección de datos muy elemental de cuál es la información o qué es lo que se está sosteniendo con esta desinformación. Y después vienen las analíticas, que son las que les van a tomar más tiempo y que son propiamente tal el análisis fin o IN. Y vamos a ir a verla uno por uno. Esto es analítico, entonces tenemos que distinguir, por ejemplo, el tipo de desinformación. Aquí si van a trabajar con fact-checkers va a ser ideal porque ya más o menos van a saber qué tipo de desinformación fue. ¿Había alguna pregunta o algún micrófono abierto? Tengo, tengo una consulta, pero nada, sigamos avanzando. Una vez que termines este punto, te la planteo. Vale, muchas gracias, Rolando. Que no se te olvide la pregunta. Eh, Primero vamos a ver cuál es el tipo de desinformación. Tipo de desinformación es una categorización que ya han hecho, bueno, expertos, la academia, organizaciones, pero particularmente los fact-checkers han hecho esta categorización que dicen, bueno, ¿qué tipo de contenido es? ¿Es un contenido fabricado, eh, manipulado? Fabricado, ustedes saben, algo que se crea desde cero, ¿no? Manipulado es algo que ya existe, pero que se modifica o cambia leve o intensamente para cambiar el sentido. Es una sátira, una parodia, es un contexto falso, que también es un tipo, una estrategia de desinformación muy común, que es decir que esta foto de este huracán que ocurrió hace 20 o 10 años, en realidad es del huracán de hoy y esta gente pobre está viviendo esta situación. Bueno, la foto es un contexto falso porque el huracán es real, pero ocurre hace 10 años, no es del contexto que corresponde, ¿no? O si es un clickbait, por ejemplo. Esto de nuevo, estas opciones, o sea, esta es la categoría, estas son las variables. Ustedes pueden añadir las variables que ustedes quieran, pero estas son más o menos estándar, ¿no? Porque ya han sido definidas por otras instituciones, organizaciones antes que nosotros. Rolando, ¿quieres hacer ahora la pregunta o seguimos? Sí, de acuerdo. Es una pregunta del profesor Ignacio Infantas de la Universidad de Bausate. Quiere preguntar si entonces identificamos productos de desinformación o identificamos discursos de desinformación construidos a partir de distintos productos desinformativos. Es su consulta. Es una buena pregunta porque justamente cuando hablaba de el distinguir el procedimiento del contenido, justamente es porque más que el discurso, lo que hace esta metodología es identificar el procedimiento.
es identificar quiénes son los actores que están detrás, quiénes son los targets o los destinatarios de desinformación más recurrentes o más usuales, y cuáles son los procedimientos que se utilizan para atacar a estos targets. Entonces, claro, el discurso no es lo más relevante, aunque si ustedes van viendo un patrón en el discurso y van diciendo, miren, de los 100 casos de desinformación, 35 hablan de fraude, de una modalidad de fraude en específico, ahí ustedes también pueden hacer un análisis discursivo o un análisis más bien cualitativo de ese fenómeno, ¿no? Pero lo que van a tener va a ser una gama de datos que les va a permitir ver un espectro de varios discursos, pero por sobre todo de procedimientos, actores, destinatarios, medidas. eh, entonces, bueno, no sé si respondo a la pregunta del profesor, pero efectivamente el foco no está en el discurso, sino que está en el procedimiento. Muy bien, Catalina. A ver, seguimos. Gracias, Rolando. Después otra cosa que tenemos que concluir después de o al mirar el caso del observable de desinformación y todos los observables que compongan un incidente, por eso les digo que cuando hacemos aquí vuelvo atrás para ver, esto es el nombre del incidente, es decir, fraude en tal o cual pueblo porque una mujer intentó votar o votó 3 veces. Esa, esa mentira se puede haber reflejado en varios observables. Entonces, lo que ustedes van a buscar o analizar es cuáles fueron los objetivos detrás de todos estos observables. Eh, y más o menos tienen que sacar la conclusión de decir, a ver, esto fue el objetivo de distraer, por ejemplo, de desalentar a la gente a ir a votar para que no vaya, porque están todos comprados, no deberían ir a votar, esto es un fraude, o dividir para generar conflictos entre diferentes grupos de la sociedad. Eh, el más común se nos ha dado es este distorsionar, porque cambiar el marco, retorcer, muchas veces los objetivos de desinformación no son tan fáciles de pinpoint, así como de identificar con claridad, porque muchas cosas se pueden querer hacer con desinformación, ¿no? Pero ustedes pueden elegir varios, no tienen que elegir solo uno. Eh, Aquí en todo dice admite selección múltiple. Esto también son unas categorías hechas por la Unión Europea y el Disarm Framework, son las 5 Ds de los objetivos de desinformación. Por supuesto, estos son objetivos presuntos. Nosotros no hemos hablado con los actores que difunden desinformación. No estamos haciéndoles una entrevista para saber cuáles fueron sus intenciones. Estamos presumiendo, a partir del análisis de los observables, presumiendo cuál habrá sido el objetivo de desinformación. Esta es una categoría, aquí se nota el origen que esto viene de un organismo diplomático, porque lo que está buscando la Unión Europea era saber si la desinformación estaba siendo promovida por actores estatales o no estatales. O sea, querían saber si venía del gobierno ruso o no. Entonces hicieron esta categoría. Nosotros no la hemos eliminado porque consideramos que es importante identificar si en casos de desinformación electoral podemos identificar o no desinformación generada por organismos extranjeros o por estados que no son, en su caso, que no es Perú, ¿no? Eh, entonces, lo mantenemos ahí. Canales oficiales de comunicación, por ejemplo, si la cuenta oficial en X de un ministerio, de algún gobierno, publica o retuitea una desinformación, ahí podríamos marcar que fue un canal oficial de comunicación. Canales controlados por el Estado, ahí podríamos considerar, por ejemplo, medios como medios estatales o medios públicos, canales vinculados al Estado, los que tienen de alguna forma alguna relación o financiamiento del Estado, y canales no atribuidos, que en general en nuestras observaciones han terminado siendo casi todos, porque no atribuidos quiere decir que no tienen relación con el Estado alguno. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto, porque yo sé que es una categoría que parece ser un poco extraña porque está acá, pero como les digo, aquí se nota el origen del organismo diplomático y del que está buscando desinformación extranjera, campañas extranjeras, y lo mantuvimos porque creemos que analíticamente sigue siendo valioso.
Catalina, yo sí te quiero hacer una pregunta aquí. Sí, Mira, con Marisa. respecto a los canales, hablo de las experiencias de otras elecciones presidenciales, ¿no? El origen, eso se refiere al origen de la información, el origen de la desinformación, el origen de la mentira. Lo que pasa es que aquí, primero, si es que tenemos el equipo que va a trabajar acá, tiene la facultad de ser más específico con los canales, el origen, o sea, poner otros, ¿no? Porque podríamos poner, eh, por ejemplo, si viene de las instituciones privadas, porque en las épocas de elecciones, las instituciones privadas o los gobiernos regionales o el Estado mismo, por ejemplo, contrata a muchos influencers para poder comenzar desde las redes sociales a desinformar, ¿no? Y acá tendríamos que tener mucho cuidado en poner realmente el origen de la información. O sea, mi pregunta en concreto es, ¿podemos establecer otro tipo de canales de comunicación más específicos para que se adapten, en este caso, a la realidad peruana? Entiendo tu pregunta, Marisa, ¿no? Y perfecto, y te tengo y les tengo la solución porque esta solamente es una categoría analítica para identificar si la amenaza viene del extranjero o no. Pero tenemos otra que se llama, a ver, la voy a pasar inmediatamente, actor causante, que es donde ustedes pueden usar, ya sea usar todas las que tenemos acá, todas las variables que ya tenemos identificadas, y también pueden expandirla a lo que sea localmente relevante para ustedes. Entonces, como ves, Marisa, aquí sí está el objetivo es que puedan identificar y enumerar, que como les digo, admite selección múltiple, puede que sea muchos de estas variables que tengan que seleccionar, pero la idea es que tienen que identifiquen al actor que está difundiendo o creando desinformación. Y ahí puede ser, claro, instituciones del Estado, partidos políticos, agentes políticos, que yo les voy a pasar un documento con las definiciones que tenemos de cada uno de ellos para que puedan ver si se ajusta o no encaja a la realidad local. Medios de comunicación, candidato, candidata, pseudomedios o panfletos, que también sabemos que no solamente están los medios oficiales, sino que hay otros medios que se hacen llamar medios, pero que en realidad no siguen ningún estándar de la prensa, no hacen el trabajo de los medios de comunicación, sino que intentan justamente emularlos. Bueno, ahí está la categoría de pseudomedio, influencer, como tú bien decías, Marisa, bloggers, cuentas con carácter de bot, tenemos puesto también, porque va a ser difícil confirmar o no si es un bot, porque ya estos botómetros ya no existen desde que Elon Musk cerró Twitter o cerró X para los investigadores, ya ninguna de estas herramientas para identificar bots sirven. Entonces, pero sí podemos decir que tiene carácter tiene un comportamiento de bot, por ejemplo. Si publica 1000 veces al día, seguramente es un bot. O 100 veces al día, 30 veces al día, incluso si publica 30 veces al día, probablemente sea un bot. Organizaciones de la sociedad civil o, en nuestro caso, estas categorías que teníamos, todo lo que no quepa ahí puede ser tercer actor. No sé si respondo a tu pregunta, Marisa. Sí, bueno, pero en el caso de la anterior imagen sobre el canal, vuelvo a la pregunta de que si en esa parte sí se puede, sí tendríamos que adaptarlo a la realidad de las elecciones en el Perú, considerando la experiencia de otras elecciones pasadas, ¿no? Sí podríamos, en este caso, O sea, como les digo, ustedes pueden adaptarlo, pero esta categoría particularmente lo que busca es identificar si la información viene o la injerencia viene del extranjero o no. Yo, Catalina, Entonces, ujú. perdóname que te interrumpa, a mí yo sí la considero bastante valiosa de mantenerla, esta categoría, porque hemos tenido ejemplos claros en pasadas elecciones de intervención también de canales oficiales de otros países en nuestras elecciones, en nuestro contexto. Entonces, sí, sí habría que documentar esa experiencia, ¿no? Considero que es valioso mantenerlo por mi parte. Sí, perfecto. O sea, yo lo seguro que Catalina, entiendo, Marisa también lo considera valioso, pero quizá dice expandirlo. Ahí no estoy muy segura a qué se podría expandir, porque recuerden que cada categoría tiene un objetivo.
quiero saber cuál es por ejemplo, quiero saber si este observable viene de una cuenta extranjera o de un estado extranjero o no. O sea, de un estado. Y eso es todo lo que mide esta categoría. Entonces, no sé si se podría expandir a otras opciones o ahí habría que crear otra categoría. ¿Me explico? Adelante, profesor Manuel. No, yo quería contarle a Catalina el caso peruano de las elecciones anteriores donde aparecieron estos medios, llamados medios, de la prensa alternativa. Entonces fueron de todos los tipos y de todas las formas. Así que bien puede encajar en esta categoría y estas variables, ¿no? Muchas gracias, profesor. Claro, pero como le menciono, para identificar eso está la categoría de actor causante. Ahí es donde podemos decir si este es un pseudomedio que se hace pasar por medio, pero no lo es. Bueno, ahí tiene que elegir entonces pseudomedio. Eh, si es local, si es doméstico, entonces es un canal no atribuido. En cambio, si es un pseudomedio que viene de algún país de la región, de algún país latinoamericano o de otro lado, ahí tendríamos que decir que es un pseudomedio y que es además un canal, por ejemplo, oficial, porque está vinculado a alguna cuenta o o tiene financiación, no sé, de hecho, esto es muy interesante porque en América Latina es uno de los lugares donde todavía sigue funcionando RT, ¿no? Russia Today, que como sabemos aquí en Europa está suspendido, mientras que en América Latina todavía funciona. O sea, si ustedes ven desinformación que viene siendo compartida por Russia Today, ahí ustedes tendrían que decir es un canal controlado por el Estado, eh, marcar esa categoría, esa opción, y después tendríamos que decir que es un pseudomedio, por ejemplo, porque no es un medio de comunicación que cumpla funciones de medios de comunicación. De acuerdo, Catalina. No sé cómo quedaron estas cosas aquí rojas. Creo que no sé si fui yo. Oye, sí, parece que se activó el La lapicero. anotación. Sí, A ver si lo puedo sacar, borrar. pero si no, no te preocupes. Creo que la Todo siguiente. ahí Ahí está. está. Ya está. Sí, sí. Muchas gracias. Y creo que aprovecho también de responder a la pregunta que dejaba Mauro en el chat. Todas las categorías son de selección múltiple. Y esto es muy importante porque, como van a ver, la desinformación nunca es unívoca, nunca es así como siguiendo una línea, sino que aparece en diferentes canales, perdón, en diferentes plataformas. La naturaleza de estas plataformas o de estos canales o de estos usuarios puede ser distinta, puede ser apuntando a diferentes actores o a diferentes destinatarios o provenir de diferentes actores. O sea, la misma desinformación, por ejemplo, fraude, lo puede haber dicho un candidato, eh, un medio de comunicación y, no sé, un agente político. Entonces, ahí tendríamos que marcar a los tres actores simplemente. Por eso siempre, siempre todas estas categorías son de selección múltiple y está aquí también y lo van a tener en el Excel que les voy a compartir. Después está el destinatario del ataque, en donde queremos identificar quiénes son a quienes ataca la desinformación, o sea, el claim de desinformación, la afirmación, a quién está atacando. Por ejemplo, en el caso de las elecciones en Estados Unidos, nos pasaba mucho que los destinatarios del ataque eran usualmente los candidatos. Era eh, Donald Trump o Kamala Harris, que Kamala Harris es borracha, que Donald Trump va a destruir el no sé qué sistema. Todos los casos de desinformación, la mayoría de ellos tenían como destinatario, es decir, a quién ataca este caso de desinformación, era, por ejemplo, un candidato o candidata. Siempre, casi siempre era el órgano electoral, por ejemplo. Kamala Harris cometió fraude en Pensilvania, eso fue un caso real. No, no era Kamala Harris, era el Partido Demócrata está cometiendo fraude electoral en Pensilvania. Y si leíamos el caso de desinformación, veíamos que el órgano electoral también estaba siendo atacado, porque decían que los demócratas se habían puesto o estaban de alguna forma afectando la integridad del proceso a través de comprarse o eh, manipular al órgano electoral. Entonces ahí teníamos que seleccionar candidato, partido político y órgano electoral.
También está gobierno, instituciones del Estado, empresas proveedoras del Estado, que en algunos países ocurre eso, las papeletas las cuentan los vocales de mesa, pero la información se transmite a través de un sistema informático que sostiene tal o cual empresa. Entonces también hemos puesto esta categoría. Si no es relevante en su caso, la pueden sacar. Eh, pero está ahí el partido político, individuo o figura pública, también puede ser un destinatario del ataque, y tercer actor. Como les digo, las definiciones van a estar en este Excel que les voy a compartir apenas terminemos esto. Después están las declaraciones, las reacciones y medidas, que lo que buscan es que ustedes puedan hacer un tracking de qué pasó con este caso de desinformación apenas salió, o a las días o semanas después de que salió. Si trabajan con fact-checkers, eso también va a ser, se les va a facilitar mucho el trabajo porque los fact-checkers suelen seguir los casos, ¿cierto? Entonces pueden decir, mira, sí, esto ya lo comprobamos nosotros, les dice el fact-checker, ya lo verificamos, no es verdad, y Facebook le puso una etiqueta debajo del caso de desinformación o debajo de la publicación, diciendo, ojo, esta información ha sido desmentida por fact-checkers. Ahí entonces tendrían que elegir desacreditación, porque las afirmaciones fueron desacreditadas por fact-checkers, y tendrían que poner, por ejemplo, canal eh, contenido restringido. Como les digo, las categorías, la definición de cada variable va a estar en el Excel, como para que vean qué significa cada uno de estos, pero lo que buscamos es saber qué pasó con este post, mentira, qué pasó con esta mentira después de que salió en redes. La eliminaron, se eliminó la cuenta, sigue ahí, no ha pasado nada, que esa es la otra opción, que no ha pasado absolutamente nada, eh, y la idea es que lo puedan cuantificar. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Veamos en el chat también. No, por acá no. No veo, a ver, perdóname, todo claro por ahora, Catalina. Perfecto, muchas gracias. Ya estamos terminando con esta parte de las definiciones, para que vayamos a los de los datos y no robarles tanto de su tiempo. Eh, Después de ver qué fue lo que pasó, tenemos que identificar quién hizo lo que pasó. Por ejemplo, si se eliminó el contenido, eh, ojalá poder identificar, bueno, no es fácil hacerlo, pero en ese caso fue la plataforma la que eliminó el contenido, ¿no? O no sé, esta persona reconoció que es mentira y eliminó el tweet, eliminó el post. Entonces ahí sabemos que el responsable de la medida es el individuo o la figura pública, o el actor político, o una institución del Estado, o el órgano electoral ordenó quitar, eh, ordenó eliminar un post por ser mentira por ejemplo, por tener injerencia en las elecciones. Entonces ahí el responsable de la medida sería el órgano electoral. Y después, bueno, el formato, ¿no? Como, qué fue la medida? ¿Fue una respuesta a una declaración oficial o cómo se hizo? Finalmente, esto que les hablaba del TTP, que son las técnicas, tácticas y procedimientos, que aquí es una parte un poco más descriptiva. Aquí ustedes tienen que escribir eh, estos tres elementos. La fase de planificación del IMI. ¿Cuál fue el objetivo y de qué manera se construyó ese objetivo? La fase de preparación, ahí tenemos que describir, por ejemplo, se desarrollaron imágenes de deepfake, se hicieron videos con deepfake, se usaron canales diplomáticos para poder, no sé, ahí tenemos que explicar qué fue lo que pasó a partir del análisis que estamos haciendo. Y la ejecución, nuevamente, busca que puedan identificar el patrón. Por ejemplo, se distribuyó a través de tres plataformas a partir de un influencer, cuando el influencer lo publicó, yo, por ejemplo, lo que hacía era escribir, el tweet apareció en tal fecha en la cuenta de tal influencer. A los 2 días apareció, estaba ya, no sé, replicado no sé cuántas veces en esta plataforma y apareció también en estas otras. Entonces yo lo escribía y lo describía de esa manera, no es más complejo que eso, eh,
pero al mismo tiempo, como ven, requiere que ustedes trabajen y vean y hagan el seguimiento muy, muy en profundidad de lo que pasó con el caso. Ahora, ¿cómo recolectamos estos datos? Que me imagino que es lo que se imaginan o lo que se preguntan, porque se ve como muy complejo, es una estructura muy de categorías y variables muy larga. Entonces les quiero mostrar cómo lo hemos hecho en algunas experiencias de observación. En la mayoría de los casos nosotros trabajamos, no en la mayoría de hecho, eh, fue en algunos países que trabajamos con Maldita, con una plataforma, ¿cierto? Sin embargo, ya no tenemos acceso a esa plataforma. Entonces lo que hicimos en algunas experiencias, algunas misiones, fue trabajar con formularios de Google. Como les digo, los formularios de Google son al menos una herramienta, les comentaba por correo a Rolando y a algunos miembros del equipo, son una herramienta muy sencilla que pueden generar ustedes mismos y además editar y cambiar. En cambio, cuando trabajábamos con Maldita, ahí teníamos un tiempo, una latencia que queríamos hacer cambios, lo tenían que hacer otros, teníamos que esperar. En cambio, aquí lo pueden hacer ustedes mismos y directamente. Que básicamente es construir una encuesta y que cada uno de ustedes como observador tiene que ir respondiendo mirando lo observable o mirando los observables, ¿cierto? Eh, yo le llamo o lo caracterizo como hacerle una entrevista a la desinformación. Le voy haciendo preguntas y mirando el caso lo voy respondiendo. Entonces, aquí también, por favor, interrúmpanme cuando lo vean necesario para no que se me escapa la moto a veces hablando. Primero teníamos el nombre del codificador para poder distinguir quién estaba trabajando con qué. Aquí está el nombre del codificador. En las elecciones del Parlamento Europeo trabajamos con diferentes países y por lo tanto diferentes idiomas. Por lo tanto, teníamos algunas categorías para rellenar en nombre original y en inglés. Ustedes pueden tener simplemente el título del caso en español. O no sé si habrá en lenguas minoritarias o en alguna otra lengua, también lo pueden añadir. Después, el link al caso en el medio verificador, que según lo que escuché o alcancé a escuchar, Rolando, si trabajan con un medio verificador, es ideal porque ahí primero ya tienen claro que está descartado, que esto no es real, que esto no es un caso real de fraude, por ejemplo. Ya está confirmado a través del trabajo de medios verificadores que esto es mentira. Y eso probablemente se hizo en un artículo de Fact Checker que ustedes pueden linkear acá o poner aquí. Después aquí el contenido del caso, transcribe el contenido. Como les decía, esto tiene que ser transcrito literalmente, evitar decir supuestamente habría ocurrido un fraude, sino hacer como si hubiese ocurrido realmente. Después el link al contenido original, o sea, poner aquí el post de Twitter o el post de Instagram que dice lo que dice, poner el link al video de YouTube, poner todos los links uno tras otro. La fecha en la que se publicó en el medio verificador, cuáles fueron las plataformas por donde se distribuyó la desinformación, y ahí también, como ven, admite selección múltiple. Y miren, incluso respondiendo a la pregunta que hacía Mauro, si no me equivoco, aquí también hay otras formas de distribución de desinformación. Puede ser una valla publicitaria, por ejemplo, que también ha ocurrido que especialmente en contexto electoral se dicen cosas en la propaganda que pueden ser mentiras, ¿no? Tipo de desinformación, estas son las categorías que estábamos viendo al principio: contenido manipulado, fabricado, contexto falso, etcétera. Los objetivos, el canal en cuanto a su relación con el Estado, de nuevo, para hacer hincapié en lo que decía antes, esta categoría lo único que busca identificar es si el canal está de alguna manera relacionado con si fue desarrollada esta desinformación, esta campaña de desinformación por alguna fuerza extranjera. Eso es lo único que busca identificar esta categoría. Destinatario del ataque, actor causante, como ven, todo esto admite selección múltiple. Reacciones y medidas,
formato de la medida, responsable de la medida. O sea, como ven, las mismas categorías que les mostré están aquí en este formulario en un formato de encuesta. Vulnerabilidades, describe las vulnerabilidades que se explotan para que el contenido desinformador funcione, por ejemplo, el correo. Nuevamente, eso es un caso de vulnerabilidad muy claro, porque cuando se ocupa el método por correo, que es un método más complicado, que hace todo logísticamente más difícil, no quiere decir que sea más falible, sino que es más complejo, efectivamente es una vulnerabilidad que explota en muchos casos de desinformación y lo explicamos ahí. Tácticas, técnicas y procedimientos. Y nosotros, además, al final, en el caso del Parlamento Europeo, agregamos una categoría que se llamaba pertinencia. Después de hacer el análisis, ¿crees que el observable cumple a cabalidad con los criterios y debe estar en la base de datos? A veces nos pasaba que nosotros pensábamos, sí, este caso es sobre desinformación electoral, eh, o sea, no es cualquier desinformación, no es una desinformación sobre, por ejemplo, sobre la corona británica, que a eso qué nos importa a nosotros, ¿cierto? Pero si es sobre la corona británica y está vinculado de alguna forma a las elecciones, entonces lo metemos en el análisis. Pero después a veces de hacer el análisis nos damos cuenta que no es importante. Pero por eso pusimos esta categoría, sí, no dudo. Y después lo que hicimos fue que, como aquí teníamos un equipo de 5 investigadores, después el core team revisó todos los dudos, a ver si alguno de ellos entraba o había que sacarlo. Hasta ahora, ¿alguna pregunta o les parece o cómo ven este método? Yo sé que Rolando a lo mejor tenían alguna otra expectativa, pero como ven, de verdad que esto de las encuestas de Google funciona re bien. No, está fantástico y además lo veo súper ágil, que podemos incluso adaptarlo a muchas características propias nuestras, de nuestro contexto. Yo lo veo bastante, muy manejable, ¿no? De verdad que sí. Sí, sí, totalmente. De verdad que lo hace todo más fácil para ustedes también para editarlo. Y miren, y esto es lo otro maravilloso que tiene Google, es que yo soy una fan de Google, de todo lo que hacen. Juro que no me pagan, pero, pero uso todas sus herramientas, porque lo que hace es que en la medida en que vamos respondiendo, esto va automáticamente actualizándose. Entonces podemos ir viendo el progreso de la investigación, a pesar de que vamos a hacer el análisis de datos después, por supuesto, pero podemos ir viendo el progreso. Entonces, por ejemplo, les va dando ya algunas como highlights por ejemplo, aquí cómo se distribuyó los 120 respuestas que pusimos, cómo se distribuyó entre los investigadores. Muy bien distribuido, por lo que veo en este caso, que todos teníamos una carga de trabajo más o menos parecida. Pero acá aparecen además todos los links, o sea, toda la información. Aquí podemos ver la distribución de fechas, por ejemplo, y nos marca en más oscurito donde hubo más casos. O sea, ya podemos ver que si bien las elecciones del Parlamento Europeo fueron la primera semana de junio, ya en la segunda semana, en la tercera semana de mayo aparecieron muchos casos de desinformación. Eh, Eso lo podemos ver también así con una sola mirada. Aquí también podemos ver el origen, o sea, de qué tipo de plataforma fue que se utilizó más. Twitter fue la mayoritaria en el Parlamento Europeo, lo que, por ejemplo, se diferenció mucho, tremendamente de las elecciones españolas. En las españolas, WhatsApp fue el medio, la plataforma donde más se distribuyó desinformación. Entonces ya podemos ir viendo diferencias. El tipo de desinformación, el que menos se utilizó fue la sátira o el humor. El que más se utilizó fue el contexto falso. Podemos ir viendo estas cosas. Y lo otro que hace Google, que es muy útil, o que hace esta herramienta de formulario, es que después nosotros podemos transformar todo esto en un Excel. Y ahí ya podemos empezar a hacer el análisis de datos, que lo que les quiero mostrar ahora. Yo lo que hice fue convertir todos estos datos en este Excel, que de hecho lo hace automáticamente Google, no es que yo haya tenido que bajar algo, nada, solamente me puso todas las respuestas en un Excel y ahí es donde nosotros hicimos el análisis cuantitativo. O sea, primero limpiamos la base de datos, todos los dudos los revisamos, algunos entraron, otros salieron definitivamente. Después revisamos todos los que quedaron vacíos, porque hay veces en donde no pudimos responder, por ejemplo, el actor causante.
no lo encontré, no, lo dejo vacío. Entonces probablemente ahí también el autor, el analista, el observador, puso no. ¿Es pertinente que esto esté en la base de datos? No, la verdad es que no, porque no tengo idea quién es el actor causante, no lo pude definir y no. O sea, también se puede poner otro, ojo, también se puede poner otro y ese a lo mejor es un mal ejemplo de ese descarte, pero hubo situaciones en donde tuvimos que descartar. Entonces lo primero que hicimos fue limpiar la base de datos y después quedó en esta base de datos definitiva, que es la que utilizamos para, yo no sé si ustedes ojalá puedan tener a partir de esta base de datos, hicimos lo que se llama tablas dinámicas, que básicamente nos permite ver también de una mirada ciertos elementos o ciertos patrones en los datos. Las tablas dinámicas se insertan así, se pone aquí insertar, tabla dinámica, y lo que hace una tabla dinámica es poner jugar entre las filas y las columnas y los valores para poder encontrar patrones. Entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, añadir y quiero, no sé, voy a analizar eh, el responsable de la medida en la fila, entonces pongo aquí de nuevo valores, responsable de la medida, ¿tá? Acá, responsable de la medida. Y aquí me aparecen rápidamente los resultados. No. Ahí está. Aquí me aparecen rápidamente los resultados. Entonces, claro, en la mayoría de los casos, ya que trabajamos con verificadores, el responsable de la medida fue un medio verificador y lo que hace Excel o spreadsheets en este caso es hacerlo rápidamente, sacar el patrón. Y a partir de eso, de esa tabla dinámica, nosotros hicimos los gráficos y el análisis y ya está. O sea, yo sé que es complejo, pero al mismo tiempo quiero hacerles ver que una vez que se recolectan los datos, que es la fase más compleja de todo el proceso, el análisis ya sale por sí solo. Aquí están las reacciones y medidas, por ejemplo, y la generación de gráficos. Nosotros además siempre trabajamos con spreadsheets, el Excel de Google, porque nos permite compartir entre varios usuarios, ¿cierto? Y poder ver entre varios los resultados, etc. No, y de verdad que Google facilita un montón como herramienta. Un Mm, montón, un sí, montón. es un... Especialmente para compartir y trabajar en equipo, para compartir si venimos de diferentes organizaciones. Yo creo que es lo más fácil y estandarizable. Em, eso puedo contarles. Como les digo, les voy a dejar esto, todas estas cositas tienen aquí el enlace para que ustedes los puedan abrir y mirar. Están cerrados solamente a lectura, justamente para cuidar la integridad de los datos. Y les dejo también este recurso que son las categorías de análisis. Aquí hay un Excel en donde van a poder ver las definiciones de cada una de las categorías y además en varios hay ejemplos. Para que puedan también decir, ya, a ver, cómo yo traslado a la realidad local de Perú, por ejemplo, quién es un Elon Musk o quién es un actor político, Alexandra Ocasio-Cortez en Estados Unidos, por ejemplo. Ella era sí, era un actor político, porque no es candidato, no es institución del Estado, no es gobierno, pero es un actor político porque es parlamentario. Entonces, más o menos para que puedan ver a qué nos referimos y aquí está la descripción también de cada una de las categorías. Excelente, Eso. Catalina. Tenemos que nosotros ahora como equipo, la verdad que revisar todas estos conceptos, estas definiciones. No sé si ahora tenemos unos minutos más de tiempo para hacerte algunas preguntas. Sí, claro. Eh, Nosotros, Catalina, en algún momento vamos a volver también nuevamente contigo, una vez que hayamos revisado, estructurado también, eh, porque claro, vamos también a personalizar un poco esta metodología, ¿no? Pero igual al personalizarla, vamos a volver con ustedes también para que nos den su feedback, ¿no? Para no salirnos un poco de la estructura que estamos llevando en el observatorio, ¿no? Em, Eso. Así que nada, yo amigos quisiera brindarles ahora, tenemos unos minutos más
Te robamos unos 5 minutos más para algunas Dale. preguntas y consultas. Adelante, por favor. Empezamos con Daniel. Muchas gracias, Catalina, por la extraordinaria ponencia. Para mí ha sido una cosa increíble porque justamente investigo sobre estos temas y la verdad que lo que han desarrollado... tengo básicamente dos preguntas a partir de lo que yo escuché. Entiendo que esta taxonomía que nos propones es una adaptación de INI, o es tal cual lo De propone... FIMI. Perdón, de FIMI, sí. ¿Es una adaptación? Sí, es una adaptación. Sí, no es Ya. tal cual, porque por ejemplo FIMI no tiene candidato o candidata no existe en la categoría FIMI, blogger, pseudomedio no existe en la categoría FIMI, justamente porque a ellos lo que les interesaba era la injerencia extranjera y nada más. Que no digo que no tenga valor o que no tenga importancia, sino que ese era su foco. Entonces nosotros agregamos y añadimos todas esas categorías y por eso les, como bien dice Rolando, ustedes también pueden hacerlo para adaptarse a su contexto local. Ahí va mi pregunta, o sea, ¿qué procedimientos ustedes han seguido para la adaptación? Y ahí viene mi pregunta, ¿qué nos aconsejas para que nosotros lo adaptemos y lo adaptemos bien científicamente hablando? Mira, eso es interesante porque nosotros para añadir esas categorías lo hicimos después de 3 o 4 experiencias con los equipos que participaron en esas 3 o 4 primeras experiencias. Entonces, claro, teníamos, si no me equivoco, era Ecuador, Chile, Argentina, no me acuerdo cuál otro, nos juntamos todos los investigadores para decir, bueno, tenemos que adaptar el libro de código. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así que abrimos de nuevo un Google Docs y nos pusimos a trabajar en un petit comité seleccionado entre el equipo para decir cómo deberíamos ampliar y qué nombres, de hecho, deberíamos utilizar, que todos entendamos que a pesar de que somos todos hispanohablantes, a veces tenemos conceptos diferentes o definiciones diferentes para ciertos conceptos. Entonces, trabajamos ahí en un documento compartido en donde cada uno de nosotros fue definiendo conceptos y dejamos bibliografía. Como yo tomo este concepto, esta definición de pseudomedio, por ejemplo, que viene de esta autora y de este otro autor. Y bueno, así lo hicimos. Entonces, yo lo que les sugeriría es que, claro, que tampoco hagan que la metodología sea tan en extremo local que no pueda volver a replicarse, sino que idealmente sea sensible a lo local, pero al mismo tiempo que vean que es generalizable. Y que las categorías nuevas que creen, ojalá estén basadas y fundadas en bibliografía existente. Gracias, Catalina. Clarísimo lo que nos recomiendas. Gracias. Gracias, Daniel. Muy bien, no sé si algún otro colega, amigo, tiene alguna otra consulta. Creo que Respecto de lo concerniente al recojo de desinformación, eh, ¿han hecho alguna distinción a nivel nacional o dentro del país? ¿Ha habido alguna distinción sobre la zona, digamos, lo que llamamos zonas geográficas con características socioculturales muy específicas, ¿no? En el Perú tenemos bastante sectorización a nivel político y social, ¿no? Entonces, esa categoría como tal no la he visto, pero quería consultarle si es que, más allá de que esté o no en el formulario de Google, han utilizado algún tipo de, digamos, de repartición de tareas para los equipos, de manera que cada uno cubra una zona. No, buena pregunta y eso sería, por ejemplo, algo muy atingente a un contexto local. No creo que haya sido porque no haya sido relevante. Por ejemplo, en España, evidentemente hay un montón de distinciones por zonas y áreas, incluso idiomáticas, pero no tuvimos una distinción para analizar desinformación de ese tipo. Pero eso creo que tiene que ver más, Mauro, de hecho, y esto es a lo mejor un análisis, una crítica metodológica tiene que ver por la fuente de los datos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en España con los datos entregados por Maldita. Y Maldita es un fact-checker que trabaja a nivel nacional. Por lo tanto, no teníamos distinción regional o por zona del país porque el fact-checker no hacía distinción por zona. Entonces, si ustedes van a trabajar con una fuente de datos que sí hace la distinción o que sí tiene esa categoría o esa variable o es sensible a esa diferencia,
creo que en ese caso sí deberían incluir algún tipo de variable que sea sensible a eso y que pueda recolectarlo. Por ejemplo, en actores, no sé, añadir actores que tenga actor regional o actor de relevancia, no sé, para alguna comunidad. Ahí, volviendo a lo que decía Daniel, cómo generar ese nombre, ese concepto, es algo que deben fundamentarlo en literatura, pero creo que esa puede ser un cambio importante. Pero de nuevo creo que tiene que ver con la fuente de los datos, más que con el método. Perfecto, Catalina, muchas gracias. ¿Me Gracias a ti, permite, por Mauro. favor, Sí, en Manuel. la misma línea de Mauro? ¿Esto permitía de que algunos fact-checker estaban dentro del equipo o terminaba alguna de estas observaciones tal vez para definir una calificación de la información y que el fact-checker publicara alguna nota de prensa que permita tal vez validar esa información? Perdón, Manuel, la pregunta es si el fact-checker era parte del equipo. Sí, o sea, era parte del Eh, equipo del observatorio. Si algunos de ellos, porque veo 120 respuestas, ¿no es cierto? Divididos más o menos en un promedio de 24, 21 que trabajaron durante el lapso de tiempo. ¿Alguno de ellos terminó desarrollando alguna nota informativa de verificación de esa desinformación o que alguno de ellos, de los fact-checker de maldita.es, intervinieron en el equipo de trabajo también? Muy buena pregunta y me voy a tomar de tu pregunta, Manuel, para compartirles algo, para que quede más claro aún, espero, ese tema. No, los fact-checkers no participaron del análisis. Los fact-checkers solo entregaron los datos. Pero recordemos que el fact-checker es un tipo de periodista o periodismo especializado en verificar información y publicarlo. Entonces nosotros no trabajamos con ninguna desinformación, en el caso del Parlamento Europeo, ninguna desinformación que no haya estado verificada y publicada ya como un verificado. Entonces, por ejemplo, por eso quiero mostrar el formulario, porque eh, para las europeas, nosotros trabajamos con la European Fact-Checking Standards Network, que es una organización que reúne a 40 fact-checkers europeos y que tenían una base de datos de todos los artículos de fact-checking de los fact-checkers europeos. Entonces, mira, cada uno de los casos de desinformación tiene su artículo. Por ejemplo, Verificat, que es un fact-checker catalán. Eh, la desinformación o el claim que decía este fact-checker era uno y nosotros lo obtuvimos de su artículo. O sea, no es que lo hayamos encontrado de otra forma, lo encontramos porque apareció en el fact-checker. Dice, ¿por qué PP y PSOE, que son dos partidos, suelen votar lo mismo en el Parlamento Europeo? De hecho, yo creo que este caso fue descartado porque no era un caso de desinformación, sino que era un debunking, que es otro tipo de categoría. Pero ahí está el artículo. O sea, no es que nosotros hayamos trabajado con algo antes de esto, sino que trabajamos a partir de que el fact-checker lo publicó. Entonces, en el caso de ustedes, si ustedes van a Perucheck, creo que se llamaba el potencial partner en este trabajo, Yes. Perucheck sí, perfecto. Ustedes van a tener que definir un periodo de tiempo, eso es muy importante también. Nosotros solemos trabajar con 30 días antes de la elección, 15 días después de la elección, en un periodo de tiempo que les vayan alimentando y les vayan pasando todos los casos de desinformación relacionados con elecciones. Y ustedes los van recibiendo y analizando, o sea, con el formulario los van categorizando y van entrando en esta base de datos de ustedes. Y ahí van a tener la evidencia de la desinformación ya verificada, y la van a tener dentro de su base de datos. Entonces, no sé si respondo bien a la pregunta, Manuel, pero no trabajamos con el fact-checker dentro del análisis, sino que el fact-checker, nosotros recibimos sus datos y los analizamos. No, sí, claro, o sea, para entender mejor, porque, o sea, es suministro de información, suministro de data para poder desarrollar dentro del observatorio un análisis un poco más específico a las variables y categorías que se han mostrado, ¿no? Claro.
Era eso un Exacto. poco el entender. Sí, Gracias, perfecto. gracias. Lo que ayuda mucho, Manuel, porque justamente, de hecho, en otras experiencias de otras misiones no trabajamos con fact-checkers y ahí sí que fue difícil, porque ahí tuvimos que nosotros verificar la información. Por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Kamala estaba o no estaba borracha en esta entrevista? Escucha, nos tuvimos que meter nosotros mismos a Kamala borracha, está o no está, hay alguna fuente que diga qué pasó o no qué pasó. Bueno, y la mayoría de las veces sí hubo fact-checkers que no trabajaron con nosotros, pero que estaban ahí, que lo desmentieron. Y menos mal, porque ahí entró en nuestra base de datos ya confirmadísimo, pero hay casos que no pudimos desmentir. Ahora mismo estaba mirando uno que supuestamente el esposo de Kamala Harris le pegó a su ex novia y ella lo denunció. Y la verdad es que no he encontrado ni un artículo de un medio verificador, ni nada que lo compruebe ni lo desmienta ni lo confirme. Entonces, ese salió de la base de datos, porque no pudimos ni confirmar ni desmentir. Así que si ustedes van a trabajar con verificadores, mucho mejor porque va a ser algo muy parecido a lo que hicimos en la europea, que hizo todo más fácil. De Claro, porque acuerdo. ese era un poco el trabajo, ¿no? De pronto, por un lado, estás haciendo el análisis de la observación de la desinformación y si no hay elementos, tenemos que entrar a otra metodología para la verificación de la noticia, de la información, de la desinformación y hacer todo el procedimiento, el proceso para luego volver al observatorio y generar otra vez el análisis. O sea, por eso era la pregunta. Gracias. Totalmente, totalmente. Y de hecho, la verificación sabemos que no es algo fácil de hacer. Se necesitan otro tipo de herramientas periodísticas, un entrenamiento específico. Y claro, a veces trabajábamos con estudiantes, por ejemplo, máster en Public Policy. Y muy buenos chicos, pero no necesariamente tenían que saber de métodos de verificación. Entonces ahí nos costó un poco. Mientras que cuando trabajamos como periodistas era diferente. Pero en cualquier caso, eso, Manuel, para evitar darnos esa vuelta de ir al caso, desmentirlo, después volver al observatorio y observarlo, mejor trabajar con el verificador y bueno, y explicarlo en la metodología. Justamente lo que preguntaba Mauro, ¿este verificador hace distinción entre áreas geográficas? No, no lo hace. Entonces nuestro método tiene ese límite, que trabajamos con estos datos del verificador y por lo tanto es lo que hay, es lo que tenemos. Pero mientras se transparente en la metodología, yo creo que no hay ningún problema. De acuerdo. Claro que sí. Gracias, Catalina. Todo claro, creo. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Nos quedan solo un par de minutitos más. Creo que no. Creo que ya estamos todo claro. Muy bien. Oye, Catalina, muchísimas gracias por esta sesión. La verdad que nos has dado muchísimas luces. Nos ha abierto, la verdad Ah, que bueno. la mente con todas las ideas que nos has planteado. Vamos a recibir la información que nos vas a compartir con Mauro y con el equipo. Vamos, con el equipo petit comité que tenemos también dentro del observatorio. Vamos a juntarnos para empezar ya a elaborar todo el material, las estructuras, las fichas que necesitamos ya empezar a trabajar. Y luego viene la fase ya de conformar los equipos de trabajo, ¿no? Que cada profesor de cada universidad va a ir ya conformando sus equipos de trabajo con los alumnos, porque estamos ya, la próxima semana creo que la mayoría de universidades ya iniciamos nuevamente El labores. año. Ujú. Así que iniciamos el año por este lado del mundo, así que ya vamos a tener a los alumnos por aquí para empezar el proyecto. Muchísimas Perfecto. gracias. Yo les envío el material, esta presentación, donde están todos los recursos linkeados. Eh, y, por supuesto, si necesitan algún otro momento de formación o ayuda para cuando lleguen los estudiantes y todo, lo que sí les recomiendo es comenzar a definir calendario, definir las fechas de observación y así también nosotros nos organizamos para poder acompañarlos en todo el proceso. Perfecto, Excelente. perfecto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y seguimos en contacto. Un saludo Seguimos para en todos contacto. colegas. Que Saludos tengan a buena Loreto tarde. también. Muchas Muchas gracias gracias, por hasta todo. Gracias, luego. Catalina. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia.